ir avanzando en el estudio del Evangelio de Marcos. Creo que el Señor nos ha bendecido mucho a muchos de nosotros que continuamos estudiando en casa y meditando en todo esto. Pero aún a los sordos y aún a los rebeldes los va a bendecir, pues el Señor y su Evangelio, hermanos, rompe barreras y toda clase de oposición que se levanten en contra de lo que se llama Dios. Aún hubiera una persona entre nosotros, sordo, muda, ciego, el Evangelio tiene poder para destruir toda barrera y penetrará en lo más profundo. Su palabra es viva y eficaz y más punzocortante que una espada de dos filos. Irá a lo profundo. Gloria a Dios. Hermanos, saludamos a los hermanos que nos ven en la transmisión en vivo, siempre exhortándoles a que no tomen esto como una opción para congregarse, sino vayan y busquen una iglesia bíblica, una iglesia que esté con temor a Dios, manifestándolo en sus predicaciones centradas en Cristo, en su Evangelio. Saludamos también a nuestras iglesias amadas en Cuernavaca, en León, Capilla de Milpillas, los hermanos esforzados en Tijuana y el resto de los hermanos que nos ven por las transmisiones en vivo. Son muchos hermanos y saludamos a todos. Ellos saben quiénes son. Gloria a Cristo. Abran las Biblias, amados, todos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Gracias a Dios que hoy hemos llegado hasta aquí. Ya son casi 2 años, hermanos, estudiando solo el Evangelio de Marcos, de manera expositiva, consecutiva, secuencial. Gracias a Dios. Hoy vamos, hermanos, a leer o a meditar en 2 versículos únicamente. Pero vamos a leer un poquito antes para el contexto de esto. Y comencemos leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 23 juntos en el nombre del Señor. Y por esta ocasión, hermanos, les pido que los que puedan y no tengan sus bebés cargando, se pongan en pie para leer juntos la palabra. Capítulo 15, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron a nuestro Señor, amados, de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El sermón de hoy, hermanos, lleva por título Cargando la cruz. Te preguntarás cuál cruz, ¿verdad? El título, hermanos, solamente es Cargando la cruz. Y el día de hoy creo que el Señor nos va a ayudar a poder comprender por qué el título, por el contexto del estudio, hermanos. Y pido a Dios que ponga en tu corazón que aún mientras estés meditando, ores por mí, para poder ser fiel a lo que hoy vamos a exponer y así honrar al Señor. Yo pido que en mi sentir sea el ver a Cristo sentado en cada lugar, y que Él pueda decir: hijo, eso es lo que yo quería decir. Porque de lo contrario de nada serviría, hermanos, que hiciéramos cualquier otra cosa. El Señor nos ayude a esto, hermanos. Hermanos, hasta hoy estamos viendo cosas terribles que han acontecido al Señor. Y principalmente, hermanos, hoy me gustaría recordarlo, porque estamos a punto prácticamente de entrar a ese lugar conocido previamente por el Señor, en donde Cristo sería crucificado y la salvación llegaría a todos nosotros, a su pueblo, hermanos. Y creo que en este último
tiempo de predicación, el Señor va a bendecirnos en sobremanera y entenderemos lo que quiere decir gracia y nos gozaremos en ello, hermanos. Pues el Señor en verdad ha hecho algo que aún ningún creyente puede llegar a comprender en plenitud, hermanos. Y comenzaremos dando un resumen de lo que ha pasado hasta hoy, un breve resumen. Hermanos, el Señor Jesús anuncia su evangelio y comienza a anunciar a sus discípulos acerca de su muerte también. Y los discípulos escuchan como todos nosotros, creyendo sin creer. Y uno de ellos, que es aquel hombre que está muy cerca, como el mejor amigo de Jesús, que es insolente en muchas ocasiones y sin darse cuenta, aún con una buena voluntad, va en contra de la voluntad de Dios, es el apóstol, ¿cuál, hermanos? ¿Recuerdan? Pedro. El apóstol Pedro toma al Señor Jesús aparte, y cuando el Señor Jesús le anunció su muerte, lo toma aparte y trata de convencerlo para que no haga lo que tenía que hacer. Y recuerdan que estudiando esto, notábamos que nosotros somos de la misma manera. Sí, alguno de entre nosotros va a abandonar su trabajo. Aquellos que le amamos, le vamos a decir: hermano, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Y si tus hijos se enferman, y si tu esposa se embaraza, ¿dónde va a parir? ¿O qué vas a hacer? ¿No? Es un buen consejo, ¿no, hermanos? Es un buen consejo. Mas sin embargo, el consejo de Dios para aquellos que llama y pone ese deseo es: sígueme, ve y hazlo. Aquellos que servimos al Señor en muy poco, hermanos, hemos aprendido que el Señor siempre está al cuidado de nosotros. Las primeras voces que escuchamos cuando decidimos abandonar trabajos seculares o cualquier otra fuente de ingreso extra, no porque sea pecado, sino porque el deseo era consagrarnos a Él, pues las voces amorosas del resto de los que nos aman eran: piensa en esto, o haz esto, o por qué no pensar en algún negocio, o a lo mejor trabajar medio turno y no dedicarte tanto a las cosas de Dios. Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Verdad? No. Pedro hizo lo mismo, hermanos. Imagina la noticia de Jesús: voy a ir a morir. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos van a matarme. Y Pedro trata de convencerle, dice: Señor, no. Cualquiera de nosotros podría decir: qué buen amigo es Pedro. Pero el Señor, ¿recuerdas lo que le dice? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y inmediatamente le dice a todos, estoy recordándote el capítulo 8, versículo 31 al 34, no vayas, yo lo puedo leer. Y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Sígame. Señor, pero es que mis muertos... Señor, es que dejé mi casa abierta. Señor, es que tengo unos pendientes que tengo que hacer y tengo muchos pagos por hacer. Toma tu cruz y sígueme. Obviamente este llamado radical no es para todos, hermanos. No es para todos, pero si hay algunos de entre nosotros que estén siendo llamados y que son negligentes al llamado del Señor y que continúan teniendo temor, y esto reduce en sobremanera lo que Dios en verdad es. En tu mente es reducido el poder de Dios, la provisión de Dios y lo que Dios mismo es en sí, hermanos. Ahora, hermanos, vemos que Él está tomando la cruz y está siendo llevado para ser crucificado, y Él está asumiendo con toda entereza y toda valentía, hermanos, ese propósito, esa misión que Él tenía. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque Él está dando sentido a lo que significa llevar la cruz. Este pasaje es un pasaje sumamente importante, y por eso yo en oración me enfoqué en estudiar firmemente y ver los comentarios de todos los hombres temerosos de Dios en 2 versículos, porque son extremadamente importantes estos 2 versículos para ver quién es el Señor y lo que Él hizo como Cristo, como Jesús hombre, y para que nosotros también podamos responder de la manera correcta, hermanos.
Y espero mucho que la familiaridad con estos pasajes que todos tenemos, aún desde la iglesia romana, o algunos que vienen de otras iglesias evangélicas, no sea una barrera o un impedimento para que tú y yo nos asombremos de la grandeza de la obra del Señor Jesucristo. Porque podría ser que, como hemos escuchado tanto de este pasaje, digamos, yo ya lo sé, yo te puedo asegurar que no sabes con precisión lo que el mensaje en estos 2 versículos nos está diciendo el Señor. Que hoy podamos asombrarnos en sobremanera del gran amor de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia, hermanos, que nos da a nosotros como seguidores, para que así podamos entender lo que quiere decir cargar su cruz, cargar tu cruz. Y vamos a ver, hermanos, lo que está aconteciendo aquí del versículo 21 al 23. Marcos está iniciando este relato, hermanos, de la crucifixión, y está señalando que los soldados obligan a uno que está pasando, dice el versículo 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a que llevara la cruz el Señor Jesucristo. Y debemos entender, hermanos, que por lo menos en ese punto han pasado más de 15 horas desde el arresto de Jesús. Está extremadamente debilitado. Los golpes que él trae en el cuerpo no únicamente son internos por la caña con la que lo golpeaban, sino son externos también. De hecho, hay algunos que creen que la columna vertebral del Señor Jesucristo estaba expuesta por el castigo que le dieron, hermanos, con los látigos. Los látigos tenían pequeños huesos afilados como garras que desgarraban al momento de jalar, bolas de plomo y toda clase de inventos que los hombres que diseñaron este tipo de castigo estaban pensando en matar. De hecho, la mayoría que era sometido a este castigo, como el que el Señor Jesús padeció, morían ahí, antes de llegar a la cruz. Normalmente a los que castigaban con azotes eran a los peores maleantes, y a los que llevaban a la cruz eran los peores de los peores de los peores maleantes. El cuerpo de Jesús está completamente desgarrado, sus huesos pueden verse y obviamente está cansado. Es sumamente importante que entiendas que el Señor Jesús, aunque es Dios, hermanos, obviamente es hombre. Creo que muchos con una sana intención creen que el Señor Jesucristo era un superhombre que no tenía dolor. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús fuera a enfermarse de una gripa? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús tuviera un callo en uno de sus pies y Él era perfecto, hermanos? Dios no hizo trampa en su obra. Y vamos a ver en estos pasajes que es real. Él está sufriendo y padeciendo como cualquier hombre. Hay un teólogo del siglo XVIII de apellido Lenski que dijo con referencia a este pasaje de la Biblia: indudablemente tenemos razón al pensar que el Señor Jesús desfalleció bajo el peso de su carga, no únicamente de la cruz, sino de la ira de Dios, y se debilitó a tal grado que ni aún sus ejecutores, los soldados, vieron que ni los puntapiés, ni los golpes, ni los escupitajos podían obligarlo a seguir adelante. Los mismos soldados, hermanos, que lo estaban moliendo a palos, se dieron cuenta que ningún otro impulso, una patada, un golpe, un castigo para que continuara, podrían hacer que el Señor continuara. Estaba completamente afligido. No te imagines a un Señor que su carne estaba debilitada y expuesto sus huesos, pero que Él no sentía dolor, porque era Jesús. No, hermanos. En realidad es sano y bíblico pensar que el Señor Jesucristo estaba a punto de morir cuando estaba siendo llevado a la cruz. De hecho, estaba en riesgo su vida, porque cuando está en el Getsemaní, sudando como gotas de sangre por la hematidrosis, es porque había tanta angustia dentro de él que su cuerpo físico no soportó y estallaron sus vasos y empezó a sudar por los poros como gotas de sangre. Y esto es bíblico, hermanos. El Señor Jesús en este momento está completamente golpeado y debilitado. Hay que entender el contexto. Cuando vemos que un hombre le ayuda a cargar la cruz, no es que ayude a Dios a hacer la obra, sino que está ayudando al hombre a Jesús.
a cumplir. Y esto enseña mucho, hermanos. Dios es soberano y aunque usa a este hombre, lo usa con un propósito, más allá de ayudar a Jesús, ayudarnos a nosotros, hermanos. 15 horas de tormento, 15 horas de aflicción, hermanos. Y en este momento, hasta esta hora, quiero que recuerdes que el Señor ha sido enjuiciado, escarnecido, interrogado injustamente, cruelmente azotado y ha sido objeto de burla. Y no cualquier burla, sino una burla en realidad como de un circo. Todos los soldados, hermanos, completamente paganos, impíos, llenos de odio, hombres que matan gente y descuartizan y van a dormir como si nada sucediera, son los que están sometiendo al Señor Jesucristo a ese castigo. Que también sabemos que no únicamente son ellos, sino son mismos demonios actuando a través de ellos y la misma ira de Dios usando a esos hombres impíos para sacudir en lo más profundo del dolor al Señor Jesús. Físicamente, hermanos, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, debía estar totalmente agotado y sin fuerza alguna para cargar un poste de madera que aproximadamente pesaba como 150 kilos. Hay un comentario acerca de que la cruz del Señor pesaba 70 kilos, pero no, están equivocados. Normalmente los sacrificados a la cruz lo único que llevaban era el travesaño corto, la parte corta de la cruz, y la cargaban aquí como un yugo. Pero el Señor cargó la cruz entera, hermanos. El madero era entero. Aproximadamente son 150 kilos sobre él después de estar extremadamente afligido por el dolor y el cansancio. ¿Recuerdan? Un joven de 33 años, 30 años aproximadamente, con 3 años de ministerio al máximo sin descanso, hermanos. O sin el descanso que nosotros tomamos por 3 o 4 días a la semana que servimos. Y el trayecto no es mencionado en el Evangelio de Marcos, hermanos, pero Juan sí menciona que el Señor llevó su cruz. En Juan 19, 17, precisamente este corto pasaje, Él dice que el Señor llevaba la cruz. Hermanos, Marcos está escribiendo a una audiencia que está en Roma y señala que entre la comunidad de la iglesia de Roma, hermanos, estaban ahí los hijos de ese hombre que tuvo el privilegio de ayudar, entre comillas, a Cristo. De ayudar entre comillas. El Señor quiere enseñarnos algo ahí, recuerda, no es en realidad porque el Señor no podría cumplir la obra completa. Hay una enseñanza más profunda acerca de esto, hermanos, pero si te das cuenta el versículo siguiente, el 21, dice: obligaron que uno pasara a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. En la porción siguiente del versículo primero. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Marcos, hermanos? Marcos está hablando del pasado y del futuro al mismo tiempo. Está narrando lo que está pasando en ese entonces. Este evangelio se escribe como en el año 67 después de Cristo y al momento habla de Alejandro y Rufo. Es decir, este hombre que en ese momento era desconocido fue un hombre que llevó el evangelio a su hogar y ahora sus hijos Alejandro y Rufo están dentro de la audiencia a la que está escribiendo el evangelio el Señor. Qué fabuloso, los hijos leyendo y recordando que su padre es aquel que está llevando la cruz. Y estos soldados, hermanos, están obligando a un hombre que viene del campo, lo obligan a llevar su cruz. Y tú dices, ¿por qué lo obligaron? Porque recuerda que Roma tenía poder y están ejerciendo su autoridad para exigir el servicio público. Están viendo al Señor tan afligido, no se están enterneciendo por Él, ni tienen lástima. Ellos no sienten lástima, hermanos, pero ven que tienen que llegar por órdenes de sus autoridades al Monte Calavera. Y como ven que no pueden y ellos no iban a cargar su cruz, llaman a este hombre que va pasando por ahí. No sabemos, hermanos, si Simón era un agricultor o un pastor, pero dice que viene del campo. Lo que sí podemos saber que es de una región lejana, hermanos, fuera de la nación de Israel. Cirene es lo que hoy se conoce, un lugar que formaba parte de lo que hoy se conoce como Libia. Y es una gran distancia. Ahora, ¿qué está haciendo ese hombre ahí? Recuerda que está la festividad. Él sube a Jerusalén a llevar a cabo con esa fiesta religiosa que se celebraba. ¿Y qué quiere decir esto? Que Simón de Cirene no es un creyente de Cristo, al contrario, es un judío que él va a celebrar la Pascua y ve a ese hombre como un blasfemo que es acusado de ser un sedicioso y que va a ser
crucificado por ser maldito. Eso quiere decir que José no va de inmediato a ayudar a un pobre hombre, sino en su mente está ayudando a un hombre maldito. Qué difícil para Simón, hermanos. Y lo más increíble, que un hombre de una región lejana, de la nada, tiene un encuentro verdadero, no como los encuentros de hoy en día de algunas iglesias, sino un encuentro verdadero y inesperado con Cristo. Y no lo buscaba, hermanos. Y sin saber, este hombre es participante de los padecimientos del Señor, de frente, salpicado con su sangre. Y por un trayecto que desconocemos cuál sea, carga la cruz en donde Cristo iba a ser crucificado. Y esto es muy importante, porque está cargando la cruz en donde Cristo va a ser crucificado. Es decir, está ayudando para que Cristo sea crucificado. El Señor iba a ser muerto en esa cruz. ¿Sabes para qué? Para dar la vida por su pueblo, hermanos. No sabemos el trayecto exacto, aunque hoy en día hay gente que va a Israel y aseguran aquellos guías de turistas que ahí está el monte Calavera porque tiene una forma de un cráneo, que particularmente sí era un monte que tenía forma de un cráneo, pero ningún historiador o teólogo que tiene temor de Dios asegura que ahí fue, ni tampoco la tumba que se visita en Israel es seguro que ahí sea. Lo que sí sabemos que era fuera del lugar, con un propósito que desde la ley anunciaba que vamos a estudiar, pero no sabemos en sí el trayecto. Lo que sabemos que era fuera del campamento, hermanos. Y este hombre va ahí. Lo más seguro, hermanos, por la escritura y por el testimonio que veremos ahorita en una confirmación de los hijos de Simón, es que Simón de Cirene, hermanos, fue impactado. Tuvo que ser impactado de tal manera, hermanos, que la vida de este hombre, por el hecho de haber cargado la cruz de Cristo y al haber visto a Cristo padeciendo, no tuvo otra cosa más que creer. Por la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué sabemos esto? Porque él fue impactado a tal grado que lleva este anuncio a su familia y sus hijos llegaron también a conocer a Cristo y a ser salvos por fe, hermanos. Y también podemos asumir que su esposa. Y este texto que Marcos está narrando nos permite concluir que los hijos de este hombre ya eran conocidos de la iglesia, hermanos, por los destinatarios originales, que es el pueblo cristiano en Roma. No te hablo de los romanos católicos, no existía ni uno de ellos. Hablo de la iglesia verdadera de Cristo en Roma. Había pueblo en Roma, en el imperio, gente creyente que había sido convertida por la gracia del Señor. De modo, hermanos, que podemos decir que toda la familia era escogida del Señor. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 16, versículo 13. Si quieren ir conmigo solo para cerrar el tema de estos jóvenes de los cuales está diciendo Marcos. Y hay una gran comunión con ellos como iglesia. Versículo 16, capítulo 13. Dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y madre mía. Versículo 21 de nuestro texto de Marcos dice: Alejandro y Rufo. Creemos firmemente que es el mismo Rufo, hermanos. Es increíble como un hombre desconocido, un judío que va desde fuera a Jerusalén a celebrar la fiesta, hermanos, es convertido y es impactado a tal grado que lleva el ministerio a su familia, hermanos. Y en realidad es hermoso ver que los misterios del Señor son insondables.
Por esa cruz, por ese padecimiento, hermanos, trajo a toda una familia a la fe. Y esa familia se recuerda hoy, hermanos, después de muchos años. ¿Por qué? Porque la cabeza de la familia llevó el verdadero evangelio a sus hijos y a su esposa, hermanos. Porque esa cabeza de familia, hermanos, llevó la cruz de Cristo y pudo experimentar la bondad del Señor al ser ofendido, al ser terriblemente lastimado, al ver su mirada sin pecado, al escucharlo hablar. Supongo que el Señor oraba en todo el tiempo, y este hombre fue impactado, tan impactado que llevó, y esto nos habla muchísimo, porque nosotros los hombres, los cabezas de familia, somos los que tenemos que llevar el evangelio a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y si llevamos un evangelio mediocre y muerto, nuestros hijos están muertos y mediocres en el evangelio. Pero si hemos sido impactados por el evangelio, pues es evidente que hablaremos de un evangelio vivo, de un rey vivo, lleno de amor. Y nuestra familia será impactada cuando el Señor diga, cuando Él quiera. Pero algo seguro, será impactada, hermano. De tal manera que podamos decir: yo y mi casa seremos salvos. Pero ¿qué evangelio manifestamos? ¿Qué evangelio predicamos? ¿Qué tipo de vida práctica llevamos? Una vida que puede convertir por mi testimonio a mi familia, o creer que lo que hago es verdadero, o un evangelio muerto, que en la casa lo único que no se escucha en todo el día es el nombre de Cristo. Y que solo es como el romano que tiene una cruz colgada. Nosotros no la tenemos colgada, pero sí tenemos en la mente una cruz que nos salva aún llevando vidas mediocres, como oraba el hermano Tony. Este hombre fue inundado, hermanos, de la gracia del Señor. Fue salpicado con la sangre. Y no en sí la sangre provocó algo en él, o la cruz como algún artículo religioso, sino el evangelio de Cristo vivo frente a él. Lo convierte y lleva a la familia el mensaje, hermanos. Su cabeza, somos tan importantes en la doctrina de nuestros hijos y esposas, hermanos. Tenemos tanta responsabilidad. Pero algo hermoso, hermanos, es que por esa misma cruz, así como Simón fue atraído, tú y yo hemos sido atraídos a Cristo, al igual que toda su iglesia en todos los tiempos. No es la cruz de madera en sí, es lo que significa la cruz. Andando por la calle, hermanos, de pronto si hay gente que se acerca a nosotros, bajamos el vidrio, y al que vende chicles, al que trae cosas, le hablamos del evangelio. Y me encontré con un evangélico que vio el logotipo de la camioneta y dijo: ¿y qué? ¿Por qué si eres cristiano? ¿Por qué tienes la cruz? ¿Por qué cargas la cruz si es maldita? Y le dije: sí, precisamente por eso. Porque mi Señor, mi Redentor, se hizo maldición por mí. Y yo recuerdo la cruz no como una bendición como el católico romano, que aún la dibuja en su cuerpo, sino yo recuerdo la cruz recordando que mi Señor se hizo maldición por mí. Y me avergüenzo, hermanos. Si tenemos una cruz aquí en nuestro lugar de reunión, en el templo de piedra en el cual los templos del Espíritu Santo se congregan, no es primeramente para gozarnos, sino para avergonzarnos. Y cuando llegues aquí cargado en pecado, al menos sientas pena por ti. Y que entendamos que ciertamente Cristo murió por pecadores. Eso es asombroso. Deberíamos de llegar y ver la cruz y agachar la cabeza: oh Señor, perdóname. Y que el primer sentimiento llegando aquí antes del saludo y la comunión sea doblar rodillas física o espiritualmente y pedir perdón al Señor por todo lo que tú sabes, pues la ley está en tu corazón y el Espíritu Santo redarguye a cada predicación. Hermanos, tal vez Simón no llevó la cruz al principio de buena gana. Te recuerdo por qué. Porque es un hombre que está siendo llevado al martirio en la cruz. Y él no sabe que es inocente. No es un cristiano, no es un discípulo, es un judío que va a celebrar la fiesta, hermanos. Pero yo te aseguro que aunque lo hizo de mala gana, después consideró el gran privilegio que el Señor le dio
padeciendo también por su causa. Al principio no fue muy bueno, pero te aseguro que después tuvo que orar mucho primeramente para no vanagloriarse y para que su nombre fuera recordado como un hombre que fue usado por Dios para enseñarnos a nosotros lo que el Señor quiere enseñar, y no como alguien que le ayudó a Dios a cargar la cruz de Cristo. Este hombre fue impactado como nosotros debemos ser impactados también, hermanos. Algo asombroso que quiero repetirte es que este hombre está llevando la cruz, que es el instrumento de muerte del Señor. Es decir, está ayudando no a tomar a Jesús y llevarlo fuera corriendo, sino está ayudando a llevar la cruz en donde Jesús iba a padecer. Y lo más hermoso, que es la misma cruz en donde Cristo moriría, pero es la misma cruz en donde los pecados de Simón y de su familia iban a ser perdonados. Nosotros también ayudamos, ¿sabías?, a que Jesús fuera a la cruz con nuestro pecado, porque fue puesto en la cruz por su propia voluntad, por nuestro pecado. Nosotros somos un Simón, pero ayudamos de manera distinta. Nosotros colaboramos con nuestro pecado y nuestra maldad. Amado, yo quisiera preguntarte hoy, mis amados, ¿te atrae Cristo por sus padecimientos? ¿Tú ya has entendido lo que Cristo padeció por ti? ¿En realidad te has detenido en los sermones, en los devocionales, en la lectura de la Biblia y has entendido lo que Cristo padeció por ti? No únicamente para darte unos látigos y arrodillarte y ponerte cilicio y ceniza, sino en realidad ha impactado tu vida. ¿Has entendido lo que el Señor padeció por ti? ¿Sabes qué significa que el Señor padeció por ti? Obviamente significa que hay perdón, hay amor, pero también significa que por ese padecimiento Cristo nos da la capacidad de morir cada día al pecado, aunque esto es doloroso para ti. El que el Señor padeció nos da a nosotros la habilidad y la fuerza para poder continuar adelante honrando al Señor. El que Cristo fue atado quiere decir que yo estoy desatado para cumplir con la voluntad suya, hermano. Cristo nos da la capacidad por su muerte de morir cada día a nosotros mismos, aunque esto sea doloroso para ti, de tal manera que no podemos decir, es que lo intento y no puedo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Es que Dios no ha puesto eso en mí, no me ha ayudado. Mentira satánica. El Señor ya hizo absolutamente todo. El velo ya fue roto para que tú puedas entrar a la presencia de Dios y encontrar ahí socorro y ayuda en cada debilidad. Amado, ¿deseas más a Cristo que a tus propios afectos? O mejor dicho, ¿deseas más a Cristo que tus propios deseos? Es decir, tu anhelo es ser un siervo inútil que no hace más lo que Dios ordena en realidad, siendo impulsado por el padecimiento de Jesús, sabiendo que nosotros fuimos aquellos que colaboraron para que Él llevara y fuera a la cruz. Esto obviamente nos hace sentir sumamente importantes. Cristo murió por ti. El Rey, el soberano, el eterno se hizo hombre, nació de María la Virgen y caminó una vida perfecta en obediencia total. No con el propósito de demostrar que Él tenía el poder para obedecer, sino con el propósito de obedecer, porque tú y yo no podemos obedecer, y tomar nuestro lugar en la cruz y ser maldito por nosotros. Por eso el apóstol Pablo se enfocaba más que ninguna otra cosa en predicar a Cristo y a Él crucificado. Y el decir Cristo y Él crucificado es también decir el por qué fue crucificado. ¿Cuál es el motivo de que fue crucificado? Y eso le daba a Pablo la capacidad de morir cada día a su pecado y continuar una carrera difícil, hermanos. No es fácil entregarte al Señor y ser obediente en tus pequeñas cosas. Insisto, no todos han sido llamados al ministerio de trabajar tiempo completo para el Señor.
Pero aquellos que están llamados a vivir para el Señor, aún teniendo las comodidades de una salud, de casa, de trabajo, de dinero, al menos el tiempo que tienen que invertirlo para la gloria de Dios. De tal manera que en realidad Él sea el pilar y no ninguna de las cosas que te sostienen. La mejor prueba de esto, amados, podría ser, otra vez te insisto, si te quitan tu dinero completamente, ¿sigues amando y sirviendo al Señor normal? Si te quedas sin salud, ¿sigues siendo igual de comprometido con el Señor? Si muere un hijo tuyo por una enfermedad terrible o un asesinato, ¿continúas sirviendo al Señor? Si muere tu esposo, hermana, ¿vas a seguir viniendo aquí al culto de adoración? Si es cierto, pues obviamente tu pilar es Cristo. Pero si no es cierto, cuando eso te suceda vas a desmoronarte. Porque tu casa no está edificada sobre la roca, sino está edificada sobre la arena. ¿Es Cristo, hermanos, en realidad nuestro todo? ¿Deseamos más a Cristo que nuestros propios deseos? Dice Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo de delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Qué tanto deseas a ese Cristo que padece por ti? Amado, amada, ¿estás dispuesta a llevar tu cruz? ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a dejar tu orgullo de pelear con tu esposo, con tu esposa, para hacer valer tus opiniones o deseos en lugar de amarle y respetarle como te manda el Señor? ¿Estás dispuesto o amas tanto a Cristo que estás dispuesto a sujetarte a tus padres? ¿Estás dispuesto a someterte a las autoridades que Él ha puesto de buena gana, aunque sea difícil hacerlo? ¿Estás dispuesto a escuchar la enseñanza desde el púlpito y llevarlo a la práctica, o a ignorar que el Señor demanda todo eso? ¿Amamos a Cristo, hermanos, más que a nuestros pecados? Y amamos a Cristo como para estar dispuestos a morir cada día a esos deseos pecaminosos que nos atraen y nos pueden alejar del Señor. Yo podría decirte, necesitamos siempre ayuda porque estamos un tanto ciegos, hermanos. ¿Qué pueden ver tus familiares acerca de la obra que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Ven una vida de compromiso? Yo digo esto porque supongo que Simón fue tan impactado que lo primero que hizo es llegar con su familia y decir: amados, desde hoy las cosas cambian. He conocido al Mesías, cargué su cruz, entendí sus padecimientos, su amor, su gracia, su misericordia. De hoy en adelante se me callan y adoran al único Rey verdadero, porque soy el encargado de llevarlos a sus pies. Y el que quiera, el que no, el Señor tendrá que hacer las cosas en ustedes. ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿En realidad ven luz, hermanos? ¿O aún continuamos confundiéndonos entre la gente en medio de las discusiones, en medio de las decisiones, en medio de los afanes por el trabajo, hermanos? Porque nos preocupa muchísimo más el alimento y el sustento de la casa que la santificación de nuestra familia. Tus vecinos saben que eres creyente y los invitas a orar, oras por ellos, buscas hacer buenas obras que reflejen a Cristo para que ellos sepan que tú eres un hijo de Dios. Porque recuerda que el autor de Hebreos dice: sin santidad nadie externo verá al Señor. Simón de Cirene fue impactado en verdad, hermanos, y él llevó a su familia, y supongo que a muchos otros más, el evangelio del Señor Jesucristo. Lo hermoso, hermanos, de esto es que tal vez al principio no llevemos la cruz de buena gana. Los que fuimos tomados por el Señor y encerrados en nuestros caminos, aún en contra de nuestra propia voluntad, en donde se cerraron las posibilidades de trabajo por la actividad en la iglesia o por la entrega, no fue de muy buena gana saber que la próxima quincena ya no rayabas ni un centavo, No era: wow, mi amor, gloria a Dios.
Carlita, ya no tenemos dinero la próxima quincena. Ya no está mi nómina ahí segura. Claro que no es motivo de gozo. O hermanos que de pronto tienen su casa, sus coches, su familia, su iglesia, un renombre en la iglesia, el servicio, y dicen: mi amor, creo que vamos a invertir nuestra vida en lo que realmente vale la pena, en lo eterno. El Cordero es digno de vivir para su gloria. Vámonos a tal pueblo a traducir la Escritura. Vámonos a tal pueblo a servir, a hablar de Cristo. Pero mi amor, nuestra vida, la carrera de nuestros hijos y todas las cosas que tenemos que hacer y pagar, no me importa, el Cordero es digno y nos abandonamos para que Él sea en nosotros. No es cómodo, hermanos. No crean que nuestros hermanos que han hecho eso lo hacen felices, corriendo, saliendo. Hoy he decidido seguir a Cristo con el gozo del mundo. Es una felicidad tener que arriesgar mi tiempo, mi salud, mis hijos, mi esposa para la gloria del Señor. Claro que no, hermanos. Al principio no va a ser algo bueno y de buena gana el llevar nuestra cruz. Pero cuando comprendemos que Cristo fue a la muerte para darnos vida, nada entonces es más valioso que Cristo. Y así podemos identificarnos con Él en su muerte. ¿Sabes cómo? ¿Cómo te identificas con Él en su muerte? Muriendo cada día a tus pecados y a tu señorío. Hermanos, este relato nos dice que el Señor fue llevado para ser crucificado en un lugar muy especial. En un lugar muy especial. Y cuando digo especial, hermanos, lo digo con el conocimiento de lo que quiere decir especial. Especial en el diccionario dice que es un lugar muy adecuado o exclusivo para determinada cosa o persona. ¿Y sabes por qué es especial? Porque ese lugar, amado, ese lugar en donde se solían realizar las ejecuciones de los más grandes y horrendos delincuentes sentenciados a muerte, de lo más grotesco en un hombre. Ahí, de hecho, la gente que pasaba en ese entonces, era como de mala suerte voltear a ver el lugar, hermanos. Era un lugar que olía a muerte. Supongo que era un lugar en donde el mismo diablo se regocijaba y se revoloteaba entre las muertes de los hombres crucificados. Era un lugar maldito. Solamente iban ahí los más grandes, malditos hombres. Imagina que el lugar se llama lugar del cráneo o de la calavera. El puro nombre, hermanos, es aterrador. Es un lugar de vergüenza para los condenados. Es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de gritos de una persona torturada. De una persona torturada. Es horrible. Si has visto algún perro atropellado, le atropellan una pata o algo y no deja de llorar sufriendo. Aquí no solamente les atropellaban una pata, un pie, sino los atropellaban por completo. Eran completamente castigados, y aunque ya llevaban el dolor en sus cuerpos por el castigo previo antes de llegar a la cruz, era un lugar de gritos, de dolor, de angustia terrible. No hay otro lugar, creo, como ese, y no ha habido otro más aquel que toman los mártires del Señor hoy en día, que les hacen el mismo tipo de muerte, hermanos. Y este lugar espantoso, olor a sangre seca, olor a putrefacción, es en donde el santo Cordero de Dios sería sacrificado por los pecados tuyos y míos y por los de todo su pueblo. Ese lugar horrible, oscuro, es el lugar a donde Cristo fue a parar. ¿Has escuchado cuando algunas familias que se sienten de alta sociedad le dicen a sus hijos o a sus nietos o a su hija: ese lugar no es para ti, es un lugar de muerte? Tú no perteneces a ese lugar, tú eres de familia, de renombre. Ese lugar es para gente sucia, desagradable, no es para ti. Pues el Señor Jesucristo fue llevado a un lugar así, Él sí siendo limpio, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, y fue llevado a un lugar de muerte. ¿Sabes para qué? Para que tú sepas que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno, porque el Pastor de pastores está cuidando de nosotros. Cristo es nuestro buen pastor y está con nosotros.
¿Sabes para qué fue al lugar de muerte? A pagar por nuestro pecado. Fue para que sepas y descanses en la realidad de que si eres de Cristo, si en realidad has creído, nada ni nadie te puede separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar al pueblo de Dios de la mano de Jesús. Y de esto puedes tener plena certeza. Cada día que mueres al pecado, cada día que te niegas a ti mismo, así estás tomando tu cruz, así estás cargando tu cruz. Y así sigues a Cristo en verdad, quien padeció en tu lugar la muerte, hermanos. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo es llevado a ese lugar por un motivo. Marcos está diciendo en el versículo 22, que apenas vimos el primero, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Por qué, hermanos? Aparte de que era un lugar para asesinar a los peores pecadores, Dios había establecido que el sacrificio por el pecado debía consumarse por completo fuera del campamento. Y eso señalaba que Dios alejaba el pecado de su vista. Los hermanos que tienen hambre del Señor, en verdad, lo manifiestan viniendo los miércoles a estudiar cristología con la Biblia. Estudiamos un tema acerca del cordero por el macho cabrío por Jehová y el macho cabrío por Azazel. Si yo les pregunto a los que no vienen el miércoles, no van a saber ni qué es eso. Pero hoy se los voy a explicar por la gracia del Señor. El macho cabrío por Jehová y el macho cabrío por Azazel era que un macho cabrío era sacrificado en el lugar de propiciación. Únicamente lo hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, y la sangre era derramada sobre el lugar del propiciatorio. Y el otro macho cabrío era sacado fuera. Alguien me decía, entonces está hablando del Padre y del Hijo. No, está hablando de que esas dos obras de los machos cabríos tenían que ser dos, porque el Señor Jesucristo precisamente hizo las dos obras. Una, pagar por nuestro pecado, y la otra, llevarse el pecado. Llevarse el pecado sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué Jesús es echado fuera de la ciudad y asesinado en ese lugar? Es porque es un lugar en donde asesinaban a los peores asesinos, a los peores maleantes, a los sediciosos, pero también porque Dios había establecido que el sacrificio fuera fuera del campamento, para limpiar así su pueblo de todos sus pecados. Hermanos, Cristo es nuestro sacrificio por el pecado. Es el sacrificio perfecto que quita todos nuestros pecados y nos hace perfectos delante de Dios. Y cuando decimos que quita todos los pecados, y tú te preguntas, ¿y por qué entonces continúo en mi pecado? Porque tú no has creído que Cristo llevó tus pecados también, y que eres libre para poder hacer su voluntad. Cualquiera de ustedes que experimente con gran deseo el dejar el pecado, lo puede dejar. ¿Por qué? ¿Porque tiene mucha fuerza de voluntad como el alcohólico anónimo que lucha todos los días diciendo solo por hoy? No, porque el Señor llevó todos los pecados una vez y para siempre. Podemos abandonar el lugar de esclavitud del pecado. Hoy mismo puedes hacerlo. Hoy mismo puedes hacerlo. Por eso, hermanos, debemos entender, por la gracia de Dios, que no podemos detenernos jamás con las cosas de este mundo. No podemos enfocarnos y preocuparnos más por lo temporal. No debemos estar clavados ahí en las preocupaciones del mundo, las mismas preocupaciones del mundo. Mis amados, el mundo no tiene al Rey, al Padre que nosotros tenemos. No podemos meternos en su misma condición como si tuviéramos a un Padre que nos abandona. El Señor dijo, no los dejo huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros consolándonos. El Padre siempre proveyendo a sus hijos todo. No somos huérfanos, hermanos, ni tampoco somos del diablo, que primero da para después aplastar, sino nosotros somos de aquel que nos compró con su sangre, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, glorifica al Señor con tu cuerpo y con tu espíritu, porque a precio fuimos comprados.
No nos detengamos en las cosas de este mundo. Hoy renuncia a todas tus preocupaciones que te quitan la ocupación de la adoración al Señor. ¿O acaso, mis hermanos, no hemos entendido que la salvación de nuestros hijos, de nuestra esposa aún, o de la familia está en riesgo? Que no existe la gracia barata como para decir, Él ya pagó, pues ya somos. Hermanos, que esa misma gracia que salva se hace manifiesta por la vida que llevas de adoración. Porque no hay relación de las tinieblas con la luz, ni de Dios con Baal, ni del cuerpo de Cristo con el cuerpo de una ramera. Y el entender esto, hermanos, que el poder está en Él, es decir, es que yo no puedo, Señor, lo intento y no puedo. Y el Señor te detiene y te quebranta y te dice, no, pero yo sí pude por ti. Por lo tanto, hermanos, corramos a Cristo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando digo de paciencia, no digo que te la lleves tranquilito. Ay, mañana empiezo, la próxima semana me comprometo y voy a la reunión de oración, o me preparo para el discipulado. El próximo año, ¿qué discipulado vas a comenzar, hermano Charlie? Corre ya. Y paciencia quiere decir que estés quieto, paciente ante las tribulaciones y las pruebas y las cosas que vienen a tu vida. Que seas paciente sabiendo que el Señor no tardará en rescatarte. Que seas paciente para que no te lamentes de tus tribulaciones, sino te lamentes de tu pecado. Como dice Lamentaciones 3. Corramos, hermanos, a Cristo cada día. Hoy que es un día de adoración corporativa, hermano, corre a Cristo hoy y valora su sacrificio cada día. No vengas como un religioso domingo a domingo, porque no vayan a decirme algo si no voy. Ve a Cristo hoy y recibe misericordia y gracia. Hermanos, es impresionante, y algún día te dije que me duele tanto ver la condición de algunos de ustedes, de algunos, de verlos distraídos o que se duermen en la predicación, hermanos. Es que estoy cansado por esto, estoy cansado por aquello, estoy cansado por mi trabajo, estoy cansado porque no pude dormir, estoy cansado. Mejor ven y di que estás cansado por seguir y por servir a Cristo, por favor. De Dios nadie se burla, amados. Y si es necesario que tengas que dejar aquello que te cansa tanto como para estar en Cristo, déjalo, por favor. El Cordero es digno. No hay excusas, no vamos a llegar al Señor y le vamos a decir, no, pues Señor, pues estaba bien cansado. No, es que la verdad, un dolorón de cabeza que no podía tener los ojos abiertos, Señor. Tú entiendes, ¿no? No, Él sufrió lo peor. Tu padecimiento no es comparado al del Señor. Hermanos, de verdad, corramos a Cristo y hagámoslo ya. Valoremos su sacrificio. Ora de noche y seas como programado para que en la mañana el primer deseo sea la cruz de Cristo y regocijarnos en nuestra salvación. Aún enfócate a no tener miedo por padecer por Cristo. No tengas temor de padecer por Él, porque Él ya padeció por nosotros para hacernos perfectos delante del Padre. Él fue llevado para ser sacrificado, hermanos, en nuestro lugar. ¿De qué manera? Como cordero al matadero. Es increíble, así se está cumpliendo la profecía de Isaías 53. La leemos y la predicamos mucho, hermanos. Fue cumplida la profecía. Como cordero fue llevado al matadero. Voluntariamente se sujetó a padecimiento. Quiero hacer énfasis aquí. Algunos pueden pensar que los guardias lo toman preso y lo llevan a la muerte y pierde, como dijo el Papa Romano, que dijo que en la cruz era la derrota de Dios. ¿Qué? Solamente el diablo puede decir eso, hermanos. La cruz era parte de la voluntad de Dios. La cruz era parte del plan de Dios. Y nadie llevó al Señor Jesús a la fuerza. Él voluntariamente se sujetó al padecimiento. ¿Sabes por qué? Porque tenía esperanza de la promesa del Padre de ser levantado después de poner su vida por expiación. Y tenía esperanza también, y su gozo era lo que venía. Ver a un pueblo incapaz de salvarse, salvado. Un pueblo incapaz de salvarse, salvado, hermanos.
Si somos honestos, podríamos decir, el día de hoy he pecado en sobremanera, entonces ¿qué será de mí? No soy salvado, hermanos, consumado fue. Él pagó por pecadores, salvó a pecadores, y Él dejó por completo satisfecho al Señor para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos sin merecer. Hermanos, Cristo estaba pensando en la esperanza que nos salva de todos nuestros pecados, aún de aquellos con los que seguimos luchando, de los cuales somos vencidos la mayor parte del tiempo, aún por esos pecados. Entonces, ¿qué hago, pastor? Corre hoy a Cristo con la esperanza que así como Él fue levantado entre los muertos, también nosotros lo seremos algún día, y ya no tendremos nada más que ver con el pecado, absolutamente. Y pensando en esto, nos tenemos que detener y valorar: ¿estoy haciendo lo que debo de hacer? ¿Es justo? ¿Es lo que a ti te agrada? ¿Lo que debo de hacer? ¿Es justo abrazar mi voluntad más que la tuya? ¿Es lo correcto, Señor? Porque ciertamente todo pasará, hermanos, pero la palabra no. La relación con el Señor nunca, nunca. Dejemos de quejarnos, hermanos, porque ofendemos a nuestro Rey, Señor y Salvador. Dejemos de entristecernos o desanimarnos por tener muchas luchas. Dejemos de quejarnos por ser sometidos a llevar nuestra propia cruz, que decimos que es muy difícil llevar la cruz. Hermanos, aunque Simón no llevó la cruz de inmediato con gozo, al menos la Escritura en ninguno de los evangelios dice que él haya renegado o que haya dicho cualquier cosa negativa. Él, que hizo, simplemente obedeció la orden, llevó la cruz y después vio a Cristo crucificado en esa misma cruz que él ayudó a llevar. Y pudo entender que también por Él mismo Cristo fue llevado a la cruz. Y yo deseo que el Espíritu Santo hoy te ayude a entender que Cristo fue a la cruz por ti, y que vive, hermanos, y que reina, que su padecimiento fue verdadero. Y fue este hermano que lleva la cruz y después lleva el mensaje de la cruz a su familia, y su familia cree y fueron salvos. Hermanos varones, les hablo a todos para que ninguno sea ofendido. Pidamos perdón a nuestras esposas y a nuestros hijos por presentarles un evangelio tan mediocre, un evangelio tan muerto, sin poder, por presentarles a un Cristo vencido. No, yo no predico un Cristo vencido, con tu vida lo haces. Un Cristo sin poder, un Señor derrotado y sin victoria. Pidamos perdón a ellas, hermanos, y a ellos también. Y vayamos juntos al arrepentimiento, y como somos hombres podemos verlos de frente y decirles: hijos, esposa, te pido perdón porque tu vida está como está por culpa mía. Yo te he presentado un Cristo muerto, yo no dedico tiempo al estudio. Yo leo la Biblia pero la entiendo mal y muestro cosas X. Les predico con la muerte en mi boca, sin creer en esto tan poderoso y majestuoso que es saber que lo único que falta es que Cristo vuelva otra vez y todas las rodillas se doblen y todas las lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor, y no será para adoración, sino será por terror. Hermanos varones, hoy mismo no eches, tienes testigos. Tu esposa, mi esposa, tus hijos, mis hijos saben qué tipo de evangelio estamos predicándoles, y es tu culpa y la mía que tengan una vida tan mediocre en Cristo Jesús. Digo para los que están mediocres, no todos. ¿Y cómo se hace eso? Por la gracia divina, por el padecimiento de Cristo, porque Él padeció para que tú no padezcas de esa manera, porque Él murió para que tú puedas seguirlo fielmente y anunciar fielmente a Cristo crucificado. Y quiero decirte, hermano, que si tu familia se condena, tú serás el culpable, no tu familia. Y Adán dijo: pero tú me diste esta mujer, y el Señor no le hizo caso, acusó a Adán. Y quiero decirte a ti, hermana, que si tú eres tropiezo para que tu esposo desarrolle su ministerio fielmente, si tú eres tropiezo para que tu esposo tome cartas en el asunto santo y decida seguir a Cristo con toda su vida, y tú tienes temor y te bloqueas, tú también
darás consecuencias, darás castigo o serás castigada por el Señor, por tus consecuencias. Es verdad, hermanos, no es broma. Juntos vayamos al arrepentimiento. No tienes excusa, ni tu trabajo, ni tu cansancio, ni tu tiempo, ni tus cosas serán excusa para el Rey. Y el tiempo se agota, la noche está avanzada, el Señor ya vino. Y la mañana pronto aparecerá. Hermanos, si hoy estamos débiles en nuestras familias como creyentes, ¿qué será cuando estemos siendo sometidos a prueba? Tú y yo, mi hermano, me incluyo yo en el paquete. Tú y yo somos llamados a enseñar acerca de un Cristo triunfante y esperar a que el Señor bautice a cada uno de los nuestros. Y amadas hermanas, aunque sus esposos no tengan ahora el conocimiento, ustedes están por orden de Dios, sujetas a sus maridos como al Señor. Pero es que no le pregunto a mi esposo porque mi esposo no sabe nada. Pues mira, pues como no le preguntas, tu esposo no estudia. Pero pregúntale, y él por el orgullo de hombre irá al estudio y te responderá: mi amor, mira que el texto quiere decir esto. Así cumplirás con la voluntad de Dios. Y de esto se trata. Y hermana, yo sé que te cuesta mucho trabajo tomar tu cruz y quedarte callada. Y las peores heridas que han sido ocasionadas a tu esposo vienen de ti. Y también tú, mi amado hermano, hablando de eso. Pero si tenemos familias sin fruto, es la culpa de nosotros los hombres, hermanos. Amadas hermanas, solteras o viudas, separadas, o simplemente madres o señoritas, ustedes son responsables de enseñar a este Cristo a los pequeños, a sus hijos en los hogares. No con legalismo religioso, hermanos, sino a este Cristo lleno de gracia, hermanos. Y hermanas, ustedes no tienen excusa, ustedes tienen a un Señor que no tiene error y son obligadas a enseñar y a que se manifieste el fruto, no de palabras, sino de acción. Y también a ustedes, hermanos y hermanas, les pido perdón si ha sido mi culpa presentarles a un Cristo débil y sin poder. Si mi vida no ha reflejado a un Dios verdadero, triunfante, les pido perdón en el nombre de Jesús. Porque yo quiero predicarte al Cristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que venció a la muerte y al pecado y nos hace libres de toda esclavitud, que no hay nadie como Él. Esa es la intención mía, por gracia de Dios. Y lo mejor, hermanos, es que no hay excusa para mostrar a este Señor, porque lo único que te puedo decir es porque no estudias su palabra y no deseas conocerlo. Si tienes una teología torcida o tomas palabras aisladas y confundes, es porque no estudias del Señor. No a Él, no puede ser estudiado, pero no estudias de Él y no lo conoces. Ese es el asunto. Puedes hacerlo claro, todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Hermanos, no es con nuestra fuerza, sino solo es con la del Señor. ¿Y qué hacemos? Ver su cruz, su instrumento de muerte para que nosotros seamos llevados de muerte a vida. Amén, hermanos. Algo importante también en este pasaje, hermanos, es que el Señor está tomando la cruz con toda valentía y entereza. Creo que hasta hoy no hay duda de que el Señor está haciendo esto como hombre siendo Dios. Y esto nos lleva nuevamente a preguntarnos cómo yo asumo mi cruz. ¿Cómo asumo yo la cruz de Cristo y cómo asumo yo mi cruz? ¿Qué tanto soy capaz o dispuesto de hacer para la gloria del Señor? No solo de palabras, sino de acción. El Señor es el maestro de todo, hermanos. El Señor hasta ahorita sigue demostrando, a pesar de su dolor y agotamiento físico, que estaba totalmente convencido de la promesa del Señor y estaba totalmente resuelto a realizar la voluntad del Padre.
Esta voluntad que la Escritura dice que es agradable y perfecta, Cristo asume con interés a su misión. No rechaza el dolor, hermanos. El texto nos está diciendo todo lo contrario a un Cristo que está confundido. El Señor Jesucristo no dice por ningún lado: no veo que esta sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Oye, hermano Charlie, he dado pasos agigantados, aún he tenido que cambiar de trabajo para poder hacer la voluntad de Dios, pero en cuanto dejé mi otro trabajo, ¿cómo le estoy batallando? Estoy pobre, ya no me alcanza y ando sufriendo mucho. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió más que todos, y Él jamás está hablando y diciendo: oye, Padre, yo no veo que esto esté bien. Yo no veo que tu voluntad sea agradable y perfecta, porque me ha causado mucho dolor, me ha causado mucha aflicción, me ha causado mucha burla y menosprecio, estoy que muero. Tanto que el salmista, hermanos, en el Salmo 22 dice: soy gusano y no hombre. ¿Esta será la voluntad tuya, Padre, que me sienta como gusano? Nunca hizo eso, hermanos. ¿Por qué tengo que aguantar esto, Señor? Como tal vez nosotros solemos hacerlo. No, hermanos, el Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo no se amedrentó ante la multitud que vino a arrestarlo. El Señor Jesucristo no apoyó a Pedro al intentarlo defender para que no muriera. No le dijo: sí, Pedro, vámonos, qué bueno que me dijiste. Sino Él lo reprendió. Tampoco el Señor apoyó a Pedro cuando sacó la espada para cuchillar en el cráneo a este hombre llamado Malco. Tampoco, hermanos, tampoco. Tampoco el Señor ordenó a una legión de ángeles para que lo defendieran y cambiaran así su situación, hermanos. Tampoco vio la muerte como esperanza, escucha bien, tampoco vio la muerte como esperanza para finalizar con sus sufrimientos. No decía como algunos: ya mejor quiero morirme. No, el Señor Jesucristo no veía la muerte como esperanza para finalizar con sus dolores. Tampoco atribuyó a Dios despropósito alguno en su voluntad. Sabía que el Señor estaba al control aún en medio de todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque su vida estaba en las manos de Dios y Él había venido a hacer su voluntad. ¿Y sabes qué? Tu vida está en las manos de Dios y Él te ha hecho en Cristo Jesús para andar en sus caminos y hacer su voluntad, no la tuya. Y la mente más torcida entre nosotros siempre se va a autojustificar. Siempre va a encontrar cosas para decir: bueno, es que esto, bueno, es que lo otro, bueno, que el otro. Mi amado de Dios, nadie se burla. Estamos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no puedes confundirte y ponerle a todo lo que haces el nombre del Señor como a su voluntad. Porque ¿sabes qué, mi amado y mi amada? Todos nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. ¿Para qué nos hacemos? Todos lo sabemos, por la gracia y el poder y el amor de Dios, hermanos. ¿Sabes cuál es la finalidad nuestra? Glorificar a Dios en todo lo que somos. Glorificar a Dios en lo que vivimos. Gozarnos en Él para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, las pruebas siempre por lo general van a venir acompañadas de dolor. Las pruebas por lo general siempre van a venir acompañados de tribulación, de movimiento. Cuando hacemos algunas cosas para la gloria de Dios, el diablo no se queda quieto. Las pruebas vienen con padecimiento. Pero debemos gozarnos, hermanos, en aquel que está con nosotros en medio de la prueba. El mismo que nos mete a la prueba es el mismo que está con nosotros. Y en aquel paso que Jesucristo dio, que es un paso de extrema victoria, hermanos, fue para poder cumplir perfectamente la voluntad de Dios durante toda su vida, para llevar la paga del pecado de todo su pueblo, para que su pueblo no tuviera que pagar absolutamente nada. Normalmente cumplir a la voluntad de Dios y a su llamado, tomar nuestra cruz, lo decía el viernes, es como dar un paso al vacío. Es para nosotros, porque en realidad sabemos que no hay vacío, Cristo está ahí. Y dar el paso y decir: voy a dar el paso. No hay nada, pero el Señor me dijo que fuera. Pero a veces nosotros esperamos ver que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta tiene un aspecto hermoso. Tiene un aspecto bello. Es decir, no, la voluntad de Dios es que tenga un aumento en mi trabajo. Esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta para tu carne pecaminosa.
pero en ocasiones es todo lo contrario. En ocasiones es dar pasos agigantados a un lugar desconocido para mí, pero lo mejor que es conocido para el Rey, soberano, que ha decretado todo y ha acomodado todas las obras para que su pueblo ande en ellas. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 30, que hoy no voy a entrar en ese versículo que causa tanta polémica, él dice en el 28 que a los que antes conoció a estos predestinó, y en el 30 vuelve a decir, a los que predestinó a estos justificó, y a los que justificó a estos glorificó. Y estábamos estudiando que a estos glorificó es un tiempo presente perfecto. ¿Por qué si aún no hemos sido glorificados? Porque en las manos del Señor están nuestros tiempos, y aquellos que han sido justificados son glorificados. Y si nosotros lo que esperamos es ese premio supremo de estar delante de Cristo, hermanos, es seguro. Todo lo que pase, lo que acontezca en nuestra vida, la pobreza, la enfermedad, lo que sea, no nos va a separar de ese propósito salvador del Señor. A estos glorificó, y lo confirma el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hermanos. Amén. El Señor asume la cruz con entereza. Estoy casi terminando, hermanos. El versículo 23, que es nuestro último texto para meditar, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, o vinagre con hiel, dice Mateo, si no me equivoco. Mas él no lo tomó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El texto dice que le dieron a beber una mezcla que es usada como narcótico. La mirra con el vino hacía como la función de un analgésico muy fuerte, pero él no la quiere tomar. ¿Sabes por qué? Porque él no trató de evadir la realidad que estaba viviendo, del dolor que estaba soportando, y él tenía que soportar aún en la cruz, a la hora de la condena completa, todo el dolor sin ayuda. Hermanos, el dolor que está experimentando en la carne no es comparado con el dolor que va a experimentar de la ira de Dios sobre él. Con un dolor como ese probablemente tendríamos nosotros el anhelo de una pastilla para los nervios, para el dolor, para la aflicción. Aún la misma ley dice que a los moribundos se les dé vino. ¿Para qué? Pues van a morir. Emborráchenlos para aminorar su dolor, porque lo más probable que a aquellos pues se les lleve al infierno. Pero el Señor Jesucristo es completamente limpio. ¿Por qué, hermanos? Porque si él hubiera tomado ese narcótico, por así llamarle, hermanos, él no hubiera podido tener un juicio cabal en la cruz. Y aunque aquellos que se lo brindaron lo hicieron con una buena intención para mitigar o adormecer el dolor, hermanos, él no lo quiso. ¿Para qué? Para mostrar que su sacrificio debía ser completo y perfecto, porque él se ofrecía enteramente en alma y cuerpo, en una completa dedicación como ofrenda expiatoria a Dios. Hermanos, hoy nosotros no necesitamos a Dios ofrenda expiatoria, porque Cristo es nuestra ofrenda y fue aceptada por el Señor. Pero somos llamados a ofrecernos a Dios por medio de Cristo, como dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, ya no en muerte, sino un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto inteligente, racional. ¿Cómo no entregarme a mi Rey si Él ha padecido esto? Y yo tengo hoy la capacidad por la gracia de poder entregarme. Es lo más inteligente que puedo hacer. ¿Cómo es esto, hermanos? Ofrecernos por completo en servicio a nuestro Dios, de la manera en cómo sirvas. Platicaba el viernes, lástima que no vienen todos, hermanos, y el crecimiento está en partes del cuerpo. En una serie que estoy dando estos viernes. Pero la entrega comienza con responsabilidad, el llamado comienza con responsabilidad. Entregarme en servicio a nuestro Dios, no necesariamente sirviendo aquí, porque resulta que ahora todos quieren ir al evangelismo y todos quieren barrer y trapear. No, servir allá afuera en donde lo hagas.
Decía el viernes, las mamás que hacen escuela en casa están sirviendo, edificando a sus hijos sobre la roca que es Cristo, haciendo las labores de casa, si es que lo hacen y tienen la oportunidad de hacerlo. Ese es su ministerio. Los padres se dedican a trabajar, glorificando a Dios en sus trabajos, viendo su trabajo como un campo misionero. Todos pensando en Él, aún los que manejan coches, hermanos, o los que andan trabajando, ver que el Señor los tiene en un campo misionero. A veces buscamos, ¿en dónde sirvo? ¿En dónde sirvo? ¿En dónde predico? ¿A dónde iré a predicar? Cuando el Señor te puso en su soberanía en un lugar para que el reino fuera extendido en donde estás. Sin tener que buscar más lugares, tienes un campo misionero en todo lugar. Servir a Dios en donde estés para la edificación de su iglesia. No trayendo más gente a la iglesia, deja que el Señor los traiga. Está bien invitarlos, pero ese no debe ser tu idea. Tu idea es llevarlos a Cristo todo el tiempo, a tus hijos, a tus compañeros, a tus hermanos, la abuelita que cuida al bebé, glorificando a Dios, cantándole himnos y cantos espirituales, leyéndole versículos, todo el tiempo trabajando como iglesia, extendiendo el reino en cualquier lugar. De esa manera, algunos vamos y predicamos, otros dan dinero para comprar lo necesario, otros oran con fervor por la iglesia, pero todos cumplimos con un servicio. Ese es entregarte como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No podemos hacer todos. Así como en el cuerpo hay diferentes miembros, así mismo en la iglesia. Cada miembro va a cumplir con su misión. Hermanos, tenemos que entregarnos a Dios en todo lo que pensamos. Lo siento, dile a tu Señor. Digamos a nuestro Señor, lo siento, yo tengo un Señor que me ha comprado, tú ya no vales más. Tengo que pensar en Él, tengo que anhelar su obra, tengo que decir todo lo que lo glorifica y hacer también todo lo que le da gloria, aún en medio del dolor. ¿Sabes que ha habido grandes conversiones de personas cuando los creyentes están padeciendo y las personas dicen, ¿cómo es posible que puedas continuar adorando y hablando de tu Dios cuando tu Dios te tiene en esa condición? Porque ellos reconocen la soberanía del Señor y tú te goces y aún cantes alabanzas. El Señor te ayudará y no te dará más de lo que puedas soportar en cuanto a dolor se refiere y sufrimiento. Antes te llevará con Él para que vivas en gloria por la eternidad. Hermanos, nuestro sufrimiento y pena jamás será como las aflicciones de Cristo. Jamás, hermanos. Jamás. El Señor fue abandonado, hermanos, para que nosotros pudiéramos ir a Él con confianza y acercarnos todo el tiempo. Él sufre para que tú y yo seamos librados por completo y gozarnos siempre con Él, hermanos, y así poder cantar como dice el canto, ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará, nadie de Él me apartará. Cuando caigo en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios es justo y aceptó su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero, hermanos, Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él, tú y yo no moriremos, pues con su sangre nos compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Hermanos, unas palabras más. Cristo asume con entereza la cruz. Cristo asume el sometimiento a la muerte voluntaria. Y Él no se opuso a ser llevado para ser crucificado. Simplemente fue al lugar de muerte para someterse a la muerte como paga del pecado al que estabas. Por eso cuando cantamos alabanzas, nos despojamos de nuestro yo, de la vergüenza, una vocecita tibia con pena, el que dirán que no canto bien. Sino yo entiendo esto y le canto al Señor con todo mi corazón y me voy a otro lugar, dejo mi orgullo a un lado, mi vergüenza, todo me entrego, aunque cante horribles, lo hago para Él.
Por eso oramos y pedimos y servimos. Porque ya no hay más pretexto, ya no hay más encierro, la puerta está abierta. El velo que es Cristo fue rasgado para que entremos a Él confiadamente, hermanos. Al que no conoció pecado, ¿recuerdan nuestro texto del estudio el miércoles? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿No te asombra esto? Cada vez que lo leemos, ¿no aumenta tu asombro ante ese maravilloso y grande amor de Dios? ¿No te mueve en lo absoluto, mi amado? El único que no oye, que no siente, que no se mueve, que no llora por esta verdad es un muerto. Y si acaso tú estuvieras muerto, eres como un Lázaro, y hoy mismo por su evangelio es como si Jesús te gritara: sal por tu nombre, sal fuera, ven, vive. Y tú puedes hacerlo hoy mismo, solo por creer. Y tú dirás: pero no, pastor, te estás olvidando del arrepentimiento. Mis amados, los que verdaderamente creen, asombrados por este acto de la obra redentora de Jesús, se arrepentirán, no tengas temor. La misma gracia verdadera en la vida del creyente te lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento precisamente es dejar de ser quien tú eres, no para ser salvo como tal, sino porque tú ya no tienes las vestiduras de hombre de callejón, de prostituta o de leproso, sino ahora tienes vestiduras de rey, de sacerdote. Ahora no estás buscando comida en los callejones, ahora estás sentado a la mesa del Señor. Y lo mejor, que tú no lo buscaste, Él te buscó a ti. Ya no tienes más que ver con tu antigua vida de negligencia, de tibieza, de religiosidad. Ahora todo es por gracia y nos podemos acercar confiadamente y encontrar misericordia y oportuno socorro para todas las angustias. Y sería una bendición que todos los que nos reunimos aquí podamos decir que lo único que necesitamos es al Señor Jesucristo, y ya no más los problemas y los problemas y los problemas que no son causados por Cristo sino por ti, porque estás buscando en un tesoro equivocado. Es por eso que a veces tomamos el evangelio como si nada, hermanos. Es por eso que a veces el cristianismo es tan superficial, que no pasa de ser un conjunto de rituales religiosos que llevamos a cabo cada 8 días o cada vez que nos parece adecuado hacerlo. El no conocer a Cristo y su sacrificio, es por eso que algunos dicen: ay no, es demasiado, son muchos días, tengo que manejar mucho. Yo también necesito descansar. A mí no me muevan mis días, yo voy el domingo y todo bien. Sí, ese Señor que tú estás siguiendo es un Señor que existe únicamente en tu cabeza. El Rey verdadero es el Señor de señores, y Él gobierna sobre toda su creación. Y aún un perro ladra cuando el Señor quiere y le permite que ladre. Así que su pueblo, el pueblo que le conoce, responderá, hermanos, y se esforzará por la gracia de Dios. Si Cristo se sometió a muerte, hermanos, para darnos vida, ¿cómo no estar nosotros dispuestos a morir a nosotros mismos? Si Cristo se somete a tal padecimiento, ¿cómo nosotros seguiríamos actuando igual? ¿Cómo vamos a seguir abrazando nuestros pecados? Al contrario, nos despojamos por amor a aquel que nos ha salvado. Hermanos, sabiendo que Cristo llevó su cruz y nos hace partícipes de sus padecimientos cuando nos permite sufrir por su causa, porque la Escritura dice que no únicamente se nos ha dado el privilegio de ser salvos, sino también de padecer por Él. Y Él nos ayuda a morir al pecado, sabiendo que Él llevó nuestro pecado para ser sacrificado y paga en nuestro lugar, y que asumió la muerte con entereza. ¿No deberíamos acaso, hermanos, volvernos hoy mismo a Dios en arrepentimiento? Hoy mismo. ¿No deberíamos arrepentirnos por no querer llevar nuestra cruz? Y que la exhortación que el Señor da siempre es con respecto a eso.
continúen esforzándose, continúen dejando, abandona esto, sigue al Señor. No debería ser bueno ya para nosotros recibir un alimento espiritual como hijos de Dios y avanzar el reino sin más límites, hermanos. ¿Por qué no querer llevar nuestra cruz hoy? ¿Por qué no llevarla de una vez por todas, hermanos? Acomodándose cada uno de nosotros, miembro de familias, en el lugar que le corresponde. ¿Para qué, hermanos? Porque eso glorifica al Señor. Y porque también eso nos identifica con aquel que murió por nosotros, delante de aquellos que están muertos. Aquello nos identifica como luz y como sal. Aquello nos identifica literalmente como el agua y el aceite, hermanos, delante de los demás. Corramos a Cristo y oremos juntos hoy, hermanos, para que Él nos ayude, simplemente mostrándonos esta realidad, para poder ver lo grande de su cruz y lo grande y profundo y ancho de su amor, y de una vez por todas nuestro señorío quede derrumbado, y que cada uno de nosotros podamos ser como este Simón, que entendamos que en realidad nosotros participamos en la crucifixión de Cristo, pues Él llevó ahí nuestros pecados, y que cada uno de nosotros como Simón, hermanos, podamos llevar a nuestras familias a los pies de Cristo, con tal credibilidad que seamos capaces aún de morir por el Cordero que es digno, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra hoy ha sido expuesta, Señor, y tus verdades, amado Señor, han sido conocidas delante de tu iglesia. Permite, amado Rey, que todos nosotros hoy, a pesar de la gran nube, Señor, que está en nuestro entendimiento, podamos ver a través de ese espejo oscuramente nublado y veamos tu gloria, Señor. Gracias, amado Rey, porque esto, amado Señor, nos exhorta, empujándonos hacia ti, no retrocediendo. Gracias, amado Rey, porque yo sé, Espíritu Santo, que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que no ignoremos estas palabras, Señor, dadas por este miserable hombre, Señor, sino seas tú, Padre, actuando, trayendo convicción, redarguye a cada uno de nosotros, y que ciertamente aquellos, Señor, que deban hacerlo, Señor, lo hagan. Mis hermanos, Señor, y yo pedir perdón a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, por mostrar, Señor amado, más interés por el mundo, por preocuparnos más por lo temporal que por lo eterno, por seguir aún algunos cristianos, amado Señor, que se ven por el Internet, amado Rey, que llevan vidas cómodas, amado Señor, y que parece que el cristianismo es algo sencillo, Señor bendito. Yo te pido, amado Rey, que nos ayudes, y que en verdad, amado Dios, hoy tu palabra penetre en lo más profundo y ayude tanto a solteros, jóvenes, niños, matrimonios, amado Rey, aún a los más grandes de edad en este lugar, Señor, y que reconozcamos que ciertamente a precio hemos sido comprados, Señor, y que debemos cargar nuestra cruz, Señor, que eso implica, Señor amado, llevar el pecado en esa cruz fuera de nosotros, amado Señor, para llegar y ser crucificados y morir a nosotros mismos ahí, Señor. Te doy gracias, amado Rey, por el pueblo de entre nosotros que se esfuerza, por aquellos que ven, amado Dios, las necesidades de tu iglesia aún más necesarias que las suyas, Señor. Te doy gracias por aquellos que doblan rodillas y oran e interceden por el resto. Gracias por aquellos que has puesto el amor en ellos para preocuparse por el resto de la iglesia, Señor. Por aquellos que sirven, Padre amado, desmedidamente por tu gracia, aquellos que se sumarán y aún aquellos entre nosotros que irán, Señor, a hacer tu voluntad, aquellos que se abandonarán y que estos verán tu gloria día con día, tu provisión, tu amor, Señor, tu protección. Gracias, amado Rey, porque, Señor, tenemos tu evangelio, y aunque nosotros seamos los peores pecadores, tenemos tu evangelio, y tu evangelio es tu poder para salvación. Y si es para salvación, antes es para regeneración, Señor.
Señor, así esperamos, amado Señor, que todos en esta congregación reciban, amado Dios, un bautismo verdadero de tu Santo Espíritu, y así tu iglesia sea avivada para la gloria de tu nombre y extensión del reino, Señor. Gracias, amado Padre, por este día en el cual nos haces participantes de tu culto, Señor. Tú eres digno y te esperamos, amado Señor. Ven pronto, en Cristo Jesús. Amén y amén.